en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. La Amazonía ecuatoriana vive bajo asedio. Grupos armados transnacionales disputan rutas, imponen su propia ley y devastan ecosistemas vitales mientras el Estado aparece ausente o cómplice. La violencia ha alcanzado niveles inéditos: masacres, asesinatos de líderes sociales, desplazamientos forzados y hasta emboscadas contra militares. En paralelo, la minería ilegal y el narcotráfico han convertido ríos en corredores criminales y comunidades enteras en territorios que el Estado no llega. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Brans Ebus. Él es representante de Amazon Underworld. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. A ver, estaba leyendo estos informes que han realizado justamente con Amazon Watch en conjunto y Amazon Underworld, que revela que grupos como los choneros y los lobos y los comandos de la frontera ya no solo disputan pues rutas del narcotráfico, sino también territorios enteros, sobre todo en nuestra Amazonía. ¿Qué tan consolidada está esta gobernanza criminal en Ecuador y qué nos diferencia también de otros países con los que tenemos frontera, como es Perú y Colombia? Lo que nosotros observamos en la trifrontera de Ecuador con Colombia y Perú, es que el lugar más conflictivo de toda la cuenca amazónica. Tenemos altos índices de violencia. Sabemos que América Latina es el continente más violento del mundo. No obstante, la Amazonía a veces hay tasas de homicidios 2 o 3 veces más alto, y eso evidenciamos en esta trifrontera, donde se convergen bandas criminales de Ecuador con grupos armados colombianos. Los ecuatorianos, por ejemplo, los choneros, ellos a veces incursionan en Putumayo, Colombia, para hacer compras de pasta básica de cocaína. Pero también vemos como actores colombianos, como los comandos de la frontera, ya expandieron en Ecuador y en Perú. Y ellos, por cierto, están implementando un cierto nivel de gobernanza criminal que en los territorios implica que decretan toques de queda, que pueblos, por ejemplo, no pueden transitar por río después de las 6 de la tarde. También están restringiendo el acceso a las comunidades de personas no conocidas en el territorio, y sabemos que están gravando actividades económicas también. Y como que también se encargan de una justicia rudimentaria, sabemos que ellos de esta manera adquieren a veces hasta las funciones del Estado. Es decir, en estos lugares, justamente ahora escuchaba al representante de las comunidades Guaraní que hacía una queja respecto a esto. Decía, no nos vinculen con este poder que ha obtenido los grupos irregulares dentro de las comunidades amazónicas. Decía, nosotros no somos parte de esos grupos, pero estamos luchando contra ellos, pese a que nos tienen dominados en estos territorios. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado ahí? ¿O es que el Estado simplemente no está? Es muy importante el tema que tocas, porque vemos que en estas regiones de frontera es donde el crimen organizado encuentra un lugar como un nido para encontrarse, expandirse y también burlarse de la ley, porque cuando hay operativos militares simplemente se esconden al otro lado de la frontera. Pero también el aceite en la máquina del crimen organizado es este abandono estatal, porque muchas veces las poblaciones locales no tienen otras alternativas económicas a participar en la economía ilícita, o a veces por coerción también tiene que participar en lo que es el régimen dictado por esos grupos armados. Nosotros argumentamos en el informe también que operativos militares no van a mejorar la situación, sobre todo cuando hay complicidad de fuerzas estatales locales. La única manera de combatir este estilo de crimen organizado que se manifiesta en la Amazonía es brindar oportunidades a comunidades locales y atacarlos de frente con desarrollo integral en esas regiones. Justamente hace algunos meses veíamos esta emboscada que se dio en el Alto Punino, en Orellana, que dejó 11 militares muertos, fue en mayo de este año, ¿no? Que mostró justamente esa capacidad de fuego de estos grupos armados y ese conocimiento de esos territorios que incluso para nuestras fuerzas del orden es prácticamente desconocido, ¿no? Y que ellos lo tienen muy
muy estudiado, digamos, ¿no? ¿Qué revela este hecho sobre el alcance de la violencia en Ecuador, sobre la estrategia militar del Estado? Es decir, ¿somos capaces con esta fuerza militar que se ha desplegado en esta guerra que ha enfrentado el Estado contra las bandas criminales, ¿estamos capacitados para entrar en estos territorios o con la fuerza no es suficiente? Yo creo que lo que pasó después del asesinato de los 11 militares en Ecuador, lo que vimos es que hubo un despliegue militar de 1.500 soldados. No obstante, ellos no incrementaron la seguridad de las poblaciones amazónicas, más bien incrementaron la inseguridad, porque ellos también estaban intentando sacar información de poblaciones locales a las malas. Sabemos que las operaciones militares en sí no van a ser la respuesta. Hay que golpear sus estructuras financieras y hay que también desvincular a las comunidades en su esfera de dominio de esas estructuras armadas. Como que se opera en un territorio de frontera, hay que articular esfuerzos entre Colombia, Perú y Ecuador y también tomar en cuenta los pasivos ambientales por las economías ilícitas que hay y apuntar a refortalecer los sistemas de áreas protegidas en la Amazonía. Ahora, justo en la entrevista anterior yo conversaba sobre este operativo que se había realizado por parte de las fuerzas del orden en contra de los comandos de la frontera, en donde el ministro del Interior dijo que se habían incautado 300 millones de dólares en bienes y que era un duro golpe a la estructura criminal. Pero nosotros siempre hacemos una diferenciación, es decir, decimos esto es narcotráfico y esto es minería ilegal, pero ustedes en su informe plantean que los dos están juntos, que no se los puede mirar separados, que los dos trabajan en un contexto juntos, entrelazados. Correcto. Hay un vínculo intrínseco entre la minería ilegal de oro y el narcotráfico. Nosotros pudimos hablar con los comandos de la frontera y ellos no niegan al cobrar un impuesto a los dos sectores, pero nosotros sabemos que esa involucración va más allá. Sabemos que el oro, que no tiene un ADN como un diamante, no se puede rastrear ni se puede saber de dónde se hizo la minería. Entonces es muy fácil blanquear oro ilegal en la cadena legal. Eso no pasa con el narcotráfico porque la cocaína siempre va a ser ilegal, pero al reinvertir el lucro de la cocaína, del narcotráfico, en lingotes de oro o en proyectos de minería ilegal, es muy fácil después legalizar esos activos y esto efectivamente se está haciendo en el territorio donde vemos que tanto la minería de oro colinda en los mismos municipios con corredores de narcotráfico. Ahora, entiendo que tú eres criminólogo y también periodista, ¿no? En esta investigación que realizaste, decías que la fuerza militar no ha logrado bajar la violencia en nuestros territorios, que por el contrario la ha incrementado, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Existen evidencia ya de que líderes comunitarios en las zonas de la Amazonía hayan sido asesinados o que esa lucha injusta intentando defenderse de los grupos armados haya perpetrado daños mayores en la vida cotidiana de las comunidades? Sabemos que el accionar de fuerzas estatales en los 3 países en esta región de trifrontera que ellos han violado derechos humanos, también al intentar obtener información. Sabemos que muchas veces no hay confianza de las mismas comunidades en su propio Estado como un resultado de esas operaciones que han tenido un daño colateral. Yo creo que es muy importante entender que el mayor activo, el capital social de la Amazonía son sus poblaciones. Donde hay comunidades amazónicas, sobre todo las comunidades indígenas, hay menos deforestación. Ellos, no obstante, están en la primera línea de fuego de, por un lado, el crimen organizado, pero por otro lado también de operativos militares. Tenemos que aprender cómo podemos refortalecer procesos comunitarios y ayudar a poblaciones amazónicas a defender sus territorios. Pero ahí hay otra consecuencia. Cuando estamos hablando de la Amazonía, de sus comunidades, de sus habitantes, hablamos a la vez también del ecosistema que protegen, ¿no? Hablamos de la Amazonía, que es el pulmón del mundo. Esto también está afectando, obviamente, o se está generando como un riesgo para el medio ambiente, para nuestros ríos, para nuestra selva en sí. Por supuesto. Estamos viendo en este momento deforestación para el avanzamiento de plantaciones de coca. Hay laboratorios del narcotráfico donde se procesa la hoja de coca o donde se cristaliza la cocaína. Pero perdón, un paréntesis. Ahí estamos hablando de la trifrontera, es decir, Ecuador, Colombia y Perú. Correcto. En Ecuador en este momento hay laboratorios de fabricación de cocaína.
Sabemos también que hay un impacto ambiental por la minería ilegal de oro. Esto ocurre en minería terrestre por quitar la capa vegetal para poner maquinaria minera, pero también sabemos que hay un líquido tóxico que se llama mercurio que aplican los mineros ilegales en su proceso para separar el oro de los sedimentos, y ese mercurio es altamente tóxico y lo desechan a los ríos donde comunidades indígenas dependen de la pesca, por ejemplo. ¿Qué riesgos trae esto para la seguridad ambiental y para la soberanía de nuestro país? Bueno, por un lado, seguridad ambiental no hay cuando no se protege el medio ambiente, y por eso el gobierno tiene que aumentar sus gastos, por ejemplo, para los servicios de áreas protegidas, para poder ayudar mucho más a sus comunidades también. Sabemos que pueblos indígenas, por ejemplo, en Cuyabeno, están haciendo un esfuerzo tremendo para poder proteger sus ecosistemas, pero a veces necesitan un respaldo estatal en sus esfuerzos, porque sobre todo los civiles desarmados no pueden confrontar mineros armados o grupos armados que están entrando en sus territorios. Y cuando me hablas de soberanía, yo creo que eso es un tema muy delicado, pero cuando nosotros vemos esos territorios y nos preguntamos cuándo prevalece el crimen organizado, es ahora, porque ahí empiezan a determinar quién entra, quién sale de un territorio, quién vive o quién muere, y graban los sectores económicos. Ellos gobiernan y a veces también tienen acuerdos con fuerzas estatales locales, y vemos que sus economías ilícitas también tienen presupuestos más grandes que las agencias estatales que tienen que combatirlos. Es un abandono el que se ha hecho en estas comunidades por parte del Estado, no de ahora, sino de muchísimos años atrás. Son comunidades en donde había una gobernanza de la comunidad indígena, es decir, ellos ponían sus normas, ellos tenían su sistema de gobierno comunitario. Ese sistema ha sido reemplazado por las bandas del crimen, por una gobernanza criminal, entonces. En el territorio ecuatoriano sabemos que son comunidades indígenas que están resistiendo, que tienen proyectos de autogobernanza muy fuertes y que son muy difíciles de cooptar. Ellos realmente son el último bastión de resistencia que protege el medio ambiente, donde todavía prospera la autogobernanza de comunidades indígenas, ha fracasado la gobernanza estatal, o a veces son territorios donde nunca en primera instancia hubo una presencia estatal. ¿Por qué dentro del informe que ustedes presentaron han dicho que el tema de incentivar la minería legal tampoco es la solución? ¿Por qué? De incentivar la minería legal, no la ilegal, de hacer proyectos extractivos, pero con empresas legales. Eso, ¿qué pasa en las comunidades? ¿Cómo las afecta? La minería, ¿O no entran en estas zonas que tienen una gobernanza criminal? La minería legal a veces tiene impactos ambientales mucho más nefastos que la minería ilegal, porque son de gran escala, necesitan mover grandes cantidades y toneladas de tierra. Quizás no trabaja con mercurio, pero trabaja con cianuro en el proceso de extracción de oro. Y sabemos también que esas multinacionales, muchas veces en esos territorios de conflicto, como que siempre el caso en Colombia, ellos pagan cuotas de extorsión también a los grupos armados. Entonces sabemos que esas empresas extractivas también atraen conflicto, pero ellas también como que son empresas de otros territorios que llegan, no contratan localmente, tienen un impacto ambiental y a veces entran en territorios donde hay unas importancias ancestrales de comunidades indígenas y generan nuevos conflictos. Entonces, para nosotros, la minería legal definitivamente no es la respuesta. La respuesta para nosotros es fortalecer sistemas de autogobernanza de las comunidades amazónicas y aumentar la cantidad de áreas protegidas ambientalmente. Esa sería la alternativa. Terrible la situación que se vive en la Amazonía del Ecuador y en esta trifrontera entre Ecuador, Colombia y Perú. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado y les invito a ustedes que también puedan informarse con estos trabajos que se han hecho. Uno de ellos se titula En las sombras del Estado, economías ilícitas y control armado en la trifrontera de Colombia, Ecuador y Perú, justamente por parte de estas organizaciones Amazon Underworld y también Amazon Watch. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Estuvo con nosotros Brian Evans, él es de Amazon Underworld. Notimundo.